La consciencia no se crea en el cerebro, sino que se crea en una dimensión subyacente a la visible. El cerebro es una interfaz, una antena a través de la cual la consciencia emana al plano físico. Cuando el cerebro se apaga, la consciencia continúa, descansando en esa realidad profunda en la que se encuentran las respuestas a los grandes misterios de la humanidad. Hoy vas a descubrir cómo la ciencia está corroborando lo que ha sido revelado por las diferentes cosmovisiones espirituales y esotéricas a lo largo de los tiempos. La consciencia es y existe más allá de la dimensión física. Hoy tu mente va a romper con los límites del pensamiento. Vas a descubrir la conexión entre ciencia y espiritualidad en búsqueda de las respuestas al gran enigma de la humanidad. ¿Qué es la consciencia? Buen presente, querido buscador de la verdad. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Iris y soy la alquimista Gestalt. Bienvenido, querido buscador de la verdad. Estoy muy emocionada de que estés acompañándome en este episodio sobre la consciencia, ya que lo considero un tema primordial. De hecho, lo considero el tema fundamental del misterio existencial. Verás, el tema de la consciencia fue el que a mí me abrió camino en todo el tema de investigación y divulgación y el que también me abrió camino internamente. A partir de empezar a hacerme preguntas sobre qué es la consciencia, fue que yo empecé esta búsqueda interna que se empezó a proyectar en el material que comencé a divulgar hace unos años. Entonces, el episodio de hoy es el primero de muchos sobre la consciencia, ya que sigue siendo a día de hoy mi tema principal, el tema que más me apasiona. Entonces estoy muy feliz de que tú seas uno de los míos y que quieras indagar y sumergirte en el gran misterio. Porque la consciencia es el gran misterio del hombre. Si te das cuenta, el hombre, el ser humano, siempre está en búsqueda de las verdades profundas de la existencia. Y en esta búsqueda de la verdad se percata de que el mayor misterio es en sí el mismo, la propia consciencia. Ese es el gran enigma de la humanidad. Y de ahí surgen un montón de temáticas. Porque así a priori podemos decir, bueno, la consciencia es aquello que me permite ser consciente de mí mismo en este momento, ¿verdad? Pero si empezamos a observar y a hacernos preguntas un poquito más trascendentes, veremos que las respuestas no emanan de forma tan sencilla. Por ejemplo, ¿de dónde viene la consciencia? ¿Dónde está? ¿Está dentro de mi cuerpo? ¿Está en otro plano? ¿De dónde procede? ¿Es lo mismo el observador que lo observado? ¿Cómo se ha creado la consciencia? Entonces, cuando emanan estas preguntas es cuando nos damos cuenta de que sabemos muy poco realmente sobre qué es la consciencia. Entonces, la consciencia está vinculada a los grandes misterios de la humanidad, pero no solo eso, también está vinculada a una serie de temáticas a las que aún la ciencia no ha podido dar una respuesta o aparentemente no ha podido dar una respuesta, porque tal y como veremos a lo largo de esta saga de episodios sobre la consciencia, la ciencia, la narrativa oficial, sabe mucho más acerca de la consciencia de lo que nosotros creemos, de lo que la sociedad en general percibe. Además de eso, la consciencia, fíjate, que está vinculada a una serie de temas tabús o a temas que no interesan a esta narrativa oficial, temas que no son divulgativos, temas que se quedan en la sombra o que incluso se ridiculizan. ¿De qué estoy hablando? De temas tan importantes como la muerte. La consciencia está estrechamente vinculada a la muerte y con ello a las experiencias cercanas a la muerte o las famosas ECM. La consciencia también está vinculada al sueño. ¿Qué ocurre realmente con la consciencia en ese espacio onírico? Dicen los sabios que el sueño es una pequeña muerte en miniatura. Está vinculado a la muerte, a esos estados de consciencia oníricos, no ordinarios, esos estados de consciencia que aún no podemos entender desde esta realidad. La consciencia también está vinculada a temas que son un poquito tabú,
en la sociedad, que son los estados ampliados o alterados de conciencia. En estos estados ampliados podemos reconocer que la conciencia es mucho más de lo que se nos ha contado y misteriosamente, como decía, a la narrativa oficial no le interesa hablar o divulgar sobre este tipo de temas, sobre los estados ampliados de conciencia a los que todos podemos llegar de una manera natural. Entonces, como os digo siempre, cuando encontramos una temática que la narrativa oficial no está sacando a la luz de una manera aparentemente transparente, ahí debemos de poner atención. Es una bandera verde de que ahí hay información trascendental para la evolución del ser humano y la evolución del colectivo entero. Esto siempre sucede. Cuando haya información que sea o tergiversada, o ocultada, o ridiculizada, llevada a la sombra, ahí hay información de valor para el desarrollo del ser. Entonces, en este caso, la consciencia, hay temas tabú por todas partes, hay un montón de confusión en cuanto al tema, no hay claridad, entonces es una bandera verde, pero de las grandes. A pesar de que nadie sabe con exactitud qué es el fenómeno de la consciencia, hoy tenemos evidencias científicas más que de sobra para confirmar que la consciencia no es una consecuencia de la materia, no es una consecuencia del cerebro, sino todo lo contrario. Las evidencias científicas apuntan a que la consciencia es en otra dimensión, en otro plano, y que emerge al plano físico a través del cerebro. Es decir, que la consciencia no es una consecuencia del plano material, sino que el plano material, el reino de lo tangible, es una consecuencia de ese reino intangible en el que se halla la consciencia. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son esas evidencias y esos modelos científicos que avalan esta teoría y vamos a contrastarlos con las voces espirituales y esotéricas de todos los tiempos que ya han hablado desde siempre de estas características sobre la consciencia. Antes de adentrarnos en estas teorías, en estos modelos científicos, me gustaría que nos adentráramos un poquito en la comprensión conceptual de lo que se entiende por consciencia. Lo primero, es importante que diferenciemos dos conceptos: conciencia sin S y consciencia con S. La conciencia alude a todo aquello que tiene que ver con la ética, con la moral, a todo aquello que uno considera que está bien, que está mal. Por ejemplo, cargo de conciencia. Cuando alguien tiene cargo de conciencia es porque ha hecho algo que no va acorde con sus valores, con sus principios. Por lo tanto, tiene un cargo de conciencia porque no está respetando sus valores. Esa sería una definición o un acercamiento de esta conciencia sin S. Pero luego tenemos a la conciencia con S, que es a la que yo me estoy refiriendo y a la que siempre nos vamos a referir. Esta conciencia tiene o puede tener muchos significados. Voy a resumiros 4 significados que así a priori podemos tener sobre esta conciencia con S. El primero y más intuitivo nos dice que la consciencia es aquello que nos permite ser conscientes de nosotros mismos. ¿Conscientes en qué sentido? Bueno, uno puede ser consciente de su cuerpo físico, puede ser consciente de su mundo interno, de sus emociones, de sus pensamientos, ¿no? Puede ser también consciente a nivel espiritual, a nivel álmico, puede ser consciente de la energía. Entonces, si os fijáis, la consciencia está vinculada como a estados del ser, a estados perceptivos. Esto ya nos da pistas o nos apunta a que la consciencia, según el punto de vista del observador, de nuestra propia consciencia, de lo que somos, nos permite visualizarnos o proyectarnos en diferentes realidades o dimensiones. Esto ya es un apunte de que la consciencia no existe en una sola dimensión, sino que existe en una pluralidad de escenarios que dependen del punto de vista del observador. Espero que se entienda. Vamos a ir desgranando poco a poco todos estos conceptos, así que no os preocupéis. Eso sería como la primera definición a grandes rasgos sobre qué es la consciencia.
En segundo lugar, la consciencia puede ser entendida como ese observador consciente, ese testigo inmanente que observa más allá del cuerpo y de la mente, ese testigo que siempre está ahí y que cuando nos identificamos con él nos podemos separar de la mente, nos podemos separar de los pensamientos y presenciar, digamos, la realidad como una película, como si fuéramos un testigo, como si fuéramos algo externo. En tercer lugar, la consciencia se identifica, por lo tanto, con aquello que somos más allá del cuerpo y de la mente, más allá de lo tangible. La consciencia se vincularía a esa parte de nosotros que permanece más allá de la vida física. Algunos lo llaman alma, energía, lo puedes llamar como quieras, pero la consciencia vendría a ser esa parte de ti que permanece cuando el vehículo físico llega a su fin. Y un cuarto acercamiento a la comprensión de la consciencia nos dice que la consciencia se entiende como la sustancia primordial del universo. En otras palabras, la consciencia puede ser sustituida por el concepto de Dios, el concepto de Akasha, de la consciencia no local, del campo, de la Matrix, puedes llamarlo como quieras. El punto aquí es comprender que esta consciencia que observa a través de la realidad física se entiende como la creación misma, como el punto de origen de esta realidad y de todas las demás. Ahora tenemos este acercamiento a una comprensión genérica de qué podría ser la consciencia. Vamos a diferenciarla de la mente. La mente serían todos aquellos programas, todas aquellas creencias, pensamientos, introyectos, todo aquello que está encriptado en la mente y que configura al ego o al personaje, ¿no?, de este vehículo que encarnamos. Pero la consciencia no es lo mismo que la mente. La consciencia recuerda aquello que observa y que es testigo de todo aquello. La mente son como programas. Por otro lado, la consciencia no es lo mismo que el cerebro. No se pueden confundir estos conceptos, ya que el cerebro es el soporte físico, imagínate un ordenador, es el hardware, mientras que la consciencia sería el software, que interactúa a través de ese soporte físico que es el cerebro, que es el vehículo material para la manifestación de la consciencia. Entonces, dicho esto, creo que tenemos las ideas más claras para comenzar a indagar en la ciencia que hay detrás de todas estas explicaciones. Vamos allá. De todas formas, al final de este episodio tengo preparado un ejemplo amplio para que entiendas súper bien la diferencia entre los tres, porque sé que a veces puede parecer confuso. Entonces, al final del episodio te lo voy a explicar de forma fácil para que ya te quede claro y puedas entenderlo. En mi antiguo canal, con el ánimo de sintetizar los diferentes puntos de vista de la humanidad, yo hablaba de tres grandes grupos de personas: el Team Datos, el Team Cuántico y el Team Místico. En el Team Datos estarían todas aquellas personas que se basan mucho en la ciencia materialista para tener una comprensión de la realidad. Luego estaría el Team Cuántico, que son aquellas personas que están abiertas a todo el tema espiritual, más místico, pero que también se apoyan en la ciencia. Para mí, la física cuántica, como ya sabéis, entrelaza de una forma excepcional toda la parte científica con la parte mística, ¿no? Y en un tercer grupo tendríamos al Team Místico, que agrupa a todas aquellas personas que para tener una comprensión de la realidad se apoyan en la propia experiencia interna y subjetiva, se apoyan en la intuición, en esa conexión de lo que realmente somos con esa otra realidad o con esas otras dimensiones. Se apoyan en las voces espirituales, esotéricas, que nos han ido transmitiendo todas estas verdades que uno, a través de la propia escucha interna, de recorrer este sendero interior, va comprendiendo, va acercándose a las verdades existenciales a través de la propia observación interna. Este sería un poco el resumen del Team Místico. El Team Datos, es decir, la narrativa oficial o la narrativa más materialista, lo que nos dice es que la consciencia surge del cerebro, es decir, el cerebro, la materia, crea a la consciencia. Se nos dice que la consciencia es un epifenómeno surgido de la sinapsis cerebral. ¿Qué significa epifenómeno?
Epifenómeno es un fenómeno secundario que en este caso surge a través de la sinapsis, de la interacción entre las neuronas. Pero si nos empezamos a hacer preguntas acerca de esto, vemos que esta teoría se cae por su propio peso. Un epifenómeno es un fenómeno secundario, en este caso el fenómeno primario sería la actividad neuronal. Normalmente los epifenómenos no interactúan con el fenómeno inicial o al menos no influyen en el fenómeno inicial. Esto significa, según esta teoría, que la consciencia no estaría interactuando ni influyendo de ningún modo al fenómeno principal que es la actividad neuronal, lo cual no tiene mucho sentido. Y por otro lado, un epifenómeno suele ser de naturaleza igual o similar al fenómeno inicial. En este caso tenemos que de un fenómeno inicial que es algo material, porque para el materialismo el cerebro es puramente material y no existen otras dimensiones, desde este punto de vista, de algo material surge algo inmaterial. Ese es el epifenómeno de la consciencia, según ellos. Pero, ¿cómo es posible que de algo de naturaleza puramente material nazca algo de naturaleza intangible? Y no solo eso, algo que es tan extremadamente complejo como la consciencia. Cuando te empiezas a hacer estas preguntas, ves que esta teoría no tiene mucho sentido. Es una teoría que dejan ahí al aire, pero que tampoco dan mayor explicación. Es algo que no está corroborado. Sin embargo, lo que sí estamos corroborando hoy en día gracias a la física cuántica es que el cerebro, tanto el cerebro como la consciencia, tienen sus fundamentos en el mundo cuántico, que el cerebro parece funcionar como un ordenador, como un procesador cuántico y que la consciencia también tiene sus fundamentos en esa otra realidad. Entonces, desde este paradigma materialista no se ha podido confirmar esto, pero tenemos hoy en día un montón de indicios que apuntan a que efectivamente la naturaleza de la consciencia es cuántica. Vamos a adentrarnos entonces en nuestro querido team cuántico. ¿Qué es lo que nos dice el team cuántico acerca de qué es la consciencia? Pues bien, como venía adelantando, el estudio de la consciencia a nivel subatómico, a nivel cuántico, desde sus diferentes vertientes, desde la neurobiología, desde la neurociencia, desde la neurofisiología, nos dicen que la consciencia parece que opera a otro nivel de realidad, que es ajena al cerebro y que, como ya venía adelantando, interactúa con el plano físico o se traslada al plano físico a través de esta interfaz física que nosotros llamamos cerebro. La consciencia, según está observando esta física cuántica a todos los niveles de estudio, es algo que existe más allá del plano terrenal en una especie de protorrealidad o realidad subyacente. Entonces, esta visión cuántica de la consciencia abre un debate filosófico intenso que no interesa a la narrativa oficial, por supuesto, porque claro, si la consciencia es algo que permanece y que es más allá de lo físico, entonces la narrativa oficial puramente materialista es que se cae por su propio peso. De hecho, ya se está cayendo y en los próximos meses y años, queridos y queridas, vamos a ver cómo nuestra realidad individual y colectiva se transforma de una forma increíble. Vamos a empezar a ver mucho más allá de lo aparente, ya estamos empezando a ver. Entonces, esta parte más materialista es que ya no se sostiene. Claro, cuando tú empiezas a atender a este punto de vista de la consciencia, te empiezas a hacer preguntas más profundas. ¿Existen otras dimensiones? ¿Existen otras realidades? ¿Soy más allá del cuerpo y de la mente? Entonces, ¿hay otras vidas más allá del plano terrenal? ¿Hay un arquitecto, hay un creador que ha hecho esto posible? Es inevitable que no te hagas estas preguntas. Y como digo, esto no interesa a la narrativa oficial y por eso tratan por todos los medios que la consciencia y todos los temas relacionados y vinculados sean pues de poco interés, se dejan ahí como en la sombra, ¿no? Esto es lo que me refería con la bandera verde. Aquí hay mucha información que sacar.
Para que la esencia de estas teorías y modelos cuánticos de la consciencia se entienda, necesito explicarte qué es el principio del observador consciente. Dedicaré uno o varios episodios a hablar de la naturaleza de la consciencia y hablaré de estos principios con más profundidad, pero hoy es importante que te quedes un poco con una idea principal de qué es este fenómeno del observador consciente. Verás, desde la física cuántica existe este principio del observador que nos dice, gracias a experimentos como el de la doble rendija, bastante famoso, que la realidad se manifiesta cuando es observada o hay una atención. Dicho de otro modo, lo que hace que haya una manifestación de una realidad, en este caso intangible a tangible, es la atención consciente. Ahora puede parecer un poco complejo de entender, pero por lo pronto quédate con esta idea, que la atención consciente, la observación, hace que haya una manifestación de una realidad a otra o un salto de una dimensión a otra, ¿sí? Ten en cuenta que ni siquiera los físicos cuánticos entienden lo que es la física cuántica a día de hoy, como tampoco entendemos qué es la consciencia, pero sí que tenemos unas observaciones. Y aunque no entendamos realmente qué es, pues podemos tener una intuición de cómo funciona, ¿no? Gracias a este tipo de experimentos. Y si te das cuenta, esta corroboración a nivel científico sobre este principio del observador resuena con algo que se nos ha dicho siempre desde la espiritualidad y el esoterismo. Tú creas tu realidad, tú con tu atención puedes manifestar otras realidades, otras líneas de vida. ¿Os suena esto? Bueno, aquí entra en juego este abrazo entre ciencia y espiritualidad que tanto me gusta recalcar. Entonces, ahora sí, dicho esto, vamos con las teorías y los modelos de la consciencia a nivel cuántico. El primer modelo que te traigo es el modelo de reducción objetiva orquestada del reputado físico y matemático Roger Penrose y del anestesiólogo Stuart Hameroff. Este modelo lo que nos dice es que la consciencia emerge a través de la actividad neuronal que tiene lugar en los microtúbulos. Lo que nos dice este modelo es que la consciencia emerge a la realidad física a través de esta interacción neuronal. Dicho en otras palabras, que ya veníamos adelantando, el cerebro parece funcionar como una especie de antena que sintoniza a la consciencia. Lo que también nos dice este modelo es que esta sintonización de la consciencia ocurre cuando hay una coherencia a nivel cuántico. Por eso se llama orquestado, cuando hay una resonancia a nivel neuronal, cuando todas las neuronas están resonando como una orquesta al unísono. Entonces, esto es muy interesante porque lo que nos dice es que de esta coherencia nace la consciencia en el plano físico. Si recuerdas, en el episodio en el que te hablo sobre la dimensión energética, que te lo dejo por aquí arriba, hablábamos de cómo los estados de coherencia nos permiten acceder a otras dimensiones o capas del ser, o nos permiten acceder a estados ampliados de consciencia. Y ahora también podemos decir, gracias a este modelo, que la consciencia emerge en el plano físico a través de esta coherencia. Es muy interesante porque aquí se da una relación bidireccional. Observamos que desde el plano físico podemos acceder a este plano superior a través de la coherencia y que la consciencia desde ese plano superior está manifestándose aquí también por coherencia. Es súper interesante y gracias a este modelo podemos entender que la naturaleza de la consciencia reside en otra dimensión y que se da este precepto básico para el salto entre realidades, que es la coherencia cuántica. En segundo lugar, tenemos la teoría del campo unificado del reputado físico estadounidense David Bohm. Lo que propone esta teoría es que la realidad estaría compuesta por diferentes capas o dimensiones. Entonces, lo que dice Bohm es que esta realidad física sería la proyección de una realidad subyacente mucho más profunda y, por supuesto, intangible. David Bohm se refirió a esta realidad física
con el concepto de orden explicado, porque es aquello que podemos experimentar desde lo terrenal, que podemos explicar. Y se refirió a esa otra realidad de origen con el nombre de orden implicado o preespacio. Bohm teorizaba que la consciencia podría tener su origen y todas sus explicaciones en este orden implicado, que todos los secretos acerca de su funcionamiento tendrían que ver con este orden que no podemos explicar precisamente desde el reino material. Muy interesante esta teoría de David Bohm, que por supuesto encaja a la perfección con lo que se nos dice desde el esoterismo y desde la espiritualidad, ¿no? Que la realidad está compuesta por capas, que la realidad está compuesta por densidades frecuenciales que dan lugar a los diferentes estados del ser o los diferentes estados de la consciencia. En tercer lugar, te traigo la teoría sintérgica del gran Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg fue un psicólogo, un neurofisiólogo mexicano muy famoso que, por cierto, desapareció en 1994 en extrañas circunstancias. Hablaremos de ello en otros episodios. Pero, ¿qué descubrió o qué teorizaba Jacobo Grinberg? Jacobo Grinberg, a través de la teoría sintérgica, decía que el total de la realidad es una especie de red informativa a la cual todas las mentes están conectadas. Están conectadas a través de la consciencia. Jacobo llamaba a esta red la latice o la lattice y decía que la mente, al interactuar con esta consciencia universal, bajaba a la realidad la información y con ello creaba la realidad. En otras palabras, lo que Jacobo nos decía es que cada uno de nosotros, dependiendo de lo que hay en nuestra mente, dependiendo de cómo interactúa la consciencia con la mente, etc., creamos o proyectamos en el plano físico una realidad u otra. Lo que también nos decía Jacobo Grinberg es que para nosotros poder desde el plano físico acceder a la latice o a esta red cósmica de información, debemos de encontrarnos en estados de coherencia o en estados ampliados de consciencia, que esto resuena, coincide con la primera teoría que hemos visto de Penrose y de Stuart Hameroff y coincide de nuevo con lo que siempre se nos ha dicho desde la rama más mística, que son los estados de coherencia interna, los estados elevados del ser que vibran alto, los que nos permiten acceder a planos de consciencia más elevados. Y Grinberg lo tenía claro. Jacobo Grinberg lo que nos decía es que para acceder a esta red de información que está disponible para todos, porque todas las mentes están conectadas, podemos acceder a otra visión, a otra realidad y materializarla en esta nuestra realidad física. Lo que también decía Grinberg, por supuesto, es que el total de las mentes lo que hacen es crear la realidad compartida, ¿no? Que juntos co-creamos esta realidad perceptiva que llamamos mundo material. Muy interesante también esta teoría de Jacobo Grinberg, que de nuevo, como vamos a ver ahora, coincide con lo que se nos ha dicho o se nos ha transmitido siempre desde la cosmovisión más mística y esotérica. En cuarto lugar, te traigo el modelo de la consciencia holográfica del doctor en medicina Karl Pribram. Este modelo, avalado con datos empíricos, lo que nos dice es que el cerebro funciona como un holograma. Es decir, el cerebro no estaría almacenando la información en zonas específicas, sino que estaría accediendo a la información a través de una proyección holográfica. El cerebro estaría absorbiendo información de un holograma, de una dimensión holográfica, y la estaría colapsando para que se manifestara en esta realidad física. Si te das cuenta, esto calza a la perfección con el modelo propuesto por David Bohm del orden implicado y el orden explicado, y ese holograma en el que Pribram dice que se encontraría el todo, toda la información, calza también con la teoría sintérgica de Grinberg, con esta latice que contendría toda la información.
El modelo de la consciencia holográfica lo que nos dice es eso precisamente, que el holograma o esta consciencia universal contiene al todo y que a través de la consciencia se fractaliza en un holograma, vamos a decir, particular para proyectarse en la realidad física. Entonces, ese colapso de onda es el que estaría haciendo posible que esa parte específica del holograma se proyectara en la realidad física. Espero que más o menos se entienda, sé que es complejo, pero por lo pronto quédate con que el cerebro funciona como un holograma, que proyecta pequeñas partes de un holograma total en el que se encuentra toda la información que existe acerca del todo, de la creación, de esta dimensión y de todas. Y en quinto lugar te traigo el famoso modelo del inconsciente colectivo del gran Carl Gustav Jung, el máximo exponente en psicología analítica. Lo que nos dice Jung es que la realidad parece estar compuesta por una especie de inconsciente colectivo o una especie de estructura psíquica común a todos los seres humanos, de la cual emergen arquetipos universales que se reflejan en tipos de personalidades, en eventos concretos, en líneas de vida concretas. Hay como una información ahí que va proyectándose en la realidad física a través de las diferentes personas y eventos. Esto, si te das cuenta, resuena a la perfección con las teorías que hemos visto antes. Este inconsciente colectivo, esta capa, estructura psíquica, vendría a ser lo que Jacobo Grinberg llamaba la latiche, todo el campo informativo, el orden implicado de Bohm, vendría a ser el holograma completo. De nuevo vemos una resonancia. Y estos arquetipos vendrían a ser pues las diferentes proyecciones de la consciencia en este reino material. Estos arquetipos pueden ser simbólicos a muchos niveles, ¿no? Como nos hablaba Jung. Estos arquetipos se manifiestan a nivel simbólico, por ejemplo, a través de los sueños, que vendría a ser otra de las capas psíquicas de este todo consciencial. Ya para cerrar con este bloque, mencionar que mentes tan brillantes como la de Albert Einstein también teorizaron la existencia de este campo o consciencia universal al que él precisamente llamó el campo. Y otros grandes maestros, como aquí mi querido Nikola Tesla, también teorizó que la consciencia era un tipo de frecuencia de una consciencia universal al que él llamaba el éter o ese espacio de energía libre. Nikola Tesla creía que esa frecuencia, nuestra consciencia, sintonizaba esta realidad física a través del cerebro. Y vaya que no se equivocaba, como hoy está dando a la luz la física cuántica. Estos son algunos ejemplos de teorías que nos acercan al origen cuántico de la consciencia, pero también tenemos otras evidencias que vienen de todos los casos documentados de experiencias cercanas a la muerte o ECMs. Lo que sabemos a raíz de conocer este tipo de experiencias es que sí que existiría un campo unificado más allá del reino material en el que la consciencia, aquello que parece que somos realmente, permanece. Eso por un lado. También tenemos un montón de experiencias a lo largo y a lo ancho del planeta de personas, y yo me incluyo, que a través de estados ampliados de consciencia hemos accedido a esa red informativa, a ese todo. Que hayamos accedido, repito, porque es muy importante, no significa que lo entendamos. Siento que desde esta realidad física no vamos a poder comprender lo que es la consciencia, que se entiende a través de la experiencia subjetiva y que se entiende precisamente cuando viajas entre planos o entre dimensiones, pero la puedes experimentar. Yo he experimentado, en algún momento hablaré de ello, lo que es estar conectado a ese todo y no se puede explicar, no existen palabras, no existen conceptos, es una certeza, es una sensación. Entonces, a través de muchos testimonios de estas experiencias en estados expandidos de consciencia, podemos decir que efectivamente existe una red informativa a la cual todos y todas estamos conectados a través de esta consciencia, ¿no?
que al final la consciencia somos todos y aquí estamos como fractalizados, colapsados en ondas en la realidad física. Y luego, por otro lado, también evidencias de que la consciencia es algo que está más allá de lo físico y que permanece más allá de lo físico, estarían también todas aquellas capacidades psíquicas, ¿no? Aquellas capacidades de personas que acceden a esta latiche, a este campo, a esta matriz informativa y se bajan o se descargan información de manera consciente. Vamos a ver, yo sé de algún modo que todos y todas, aunque a veces digan no, algunos tienen la capacidad y otros no, yo siento que todos la tenemos, pero que están capadas. Todos tenemos la capacidad de acceder a ese campo informativo de una forma más o menos consciente. De hecho, estamos accediendo todo el tiempo, lo que pasa es que no somos conscientes. Ahora, hay personas que pueden acceder de una forma consciente y descargarse información. Vendrían a ser los mediums, ¿no? Personas que canalizan. Entonces, estos son otras muestras de que efectivamente parece que esa conciencia universal que a todos nos une está accesible a las conciencias locales que se proyectan en cada uno de nosotros y que, por ende, nuestra conciencia es y permanece en ese preespacio más allá del reino físico. Te agradecería mucho que me dejaras en comentarios cuál de estas teorías quieres que analice en profundidad, porque según lo que me digáis voy a darle prioridad a hacer vídeos completos para desmenuzar con detalle estas teorías. Y dicho esto, vamos a la que es para mí la parte más emocionante de la investigación, que es la parte en la que contrastamos los modelos y las teorías científicas con las voces esotéricas y espirituales de todos los tiempos. Vamos con Platón, que hablaba de la sustancia primordial, esa sustancia que es preexistente al cuerpo, esa sustancia que permanece más allá del cuerpo, que es inmanente e inmortal. Se estaba refiriendo a la consciencia. También hablaba del mundo de las ideas. El mundo de las ideas vendría a ser esta red informativa, este holograma, esta latiche, del cual obtenemos la información y a la cual la consciencia, esa sustancia primordial, está intrínsecamente conectada. Y también hablaba de esta dualidad dimensional con la alegoría de la caverna. Nos hablaba de que dentro de la caverna solo tenemos una percepción que vendría a ser como esta conciencia local que cada uno de nosotros tiene a nivel individual, pero que luego hay un todo exterior, ¿no? Más allá de lo que hay en la caverna hay otra realidad de la cual no tenemos idea, que esa realidad externa a la caverna vendría a ser esta conciencia no local que contiene toda la información. Vámonos ahora a toda la tradición esotérica oriental. Aquí tenemos la idea de nuevo de que existe una conciencia que alberga al todo y que esta conciencia se manifiesta en la realidad física a través de los diferentes seres, de las diferentes cosas. Todas las cosmovisiones orientales coinciden en que cada uno de nosotros somos como una parte de esa conciencia, una parte de ese Dios, si quieres. Desde el hinduismo se habla de Brahman con este concepto para referirse a este todo consciencial y se habla del concepto de Atman para referirse a la conciencia local, a la conciencia individual de cada ser humano. También se habla de Maya, es otro concepto, para referirse al mundo ilusorio, que es el mundo de los sentidos, que es esta realidad tangible. Lo que se dice es que la verdadera realidad vendría a ser la otra, la realidad de la consciencia, esta realidad del orden implicado de David Bohm, esta latiche de Jacobo Grinberg. Esa sería la verdadera realidad, según nos dicen desde el hinduismo, ¿no? Y Maya, esta realidad física, es la ilusión. ¿Qué más? Hay un concepto que se llama red de joyas de Indra, que se usa mucho para referirse al todo informativo, al holograma. Se habla de red de joyas de Indra, que de nuevo red, ya la misma palabra te lo está diciendo, ¿no? Un todo conectado de información. Desde el budismo se habla de
el todo como una vacuidad a la cual todos pertenecemos y que estamos conectados intrínsecamente a ella, ¿no? A través de diferentes prácticas como es la meditación, ya sabéis, podemos acceder a la vacuidad, volver al uno. Y cómo no, para lograr este estado de volver al uno, a esta conciencia total, es necesario ¿el qué? Sí, señor, lo estarás pensando, la coherencia. Esta coherencia cuántica que veíamos con Penrose y Hameroff. Esta coherencia que nos habla también Jacobo Grinberg. Al final, como veis, siempre lo que nos dice la ciencia y la espiritualidad coincide, solo que con diferentes términos. Y luego tendríamos, por ejemplo, el taoísmo, nos habla del concepto del Tao, que el Tao hace referencia a la consciencia global manifestándose en cada uno de nosotros, manifestándose en la naturaleza, en los elementos. Eso sería lo que llaman el Tao, el todo informativo. ¿Qué más? Si nos vamos, por ejemplo, al esoterismo hermético. El esoterismo hermético nos habla de que la realidad está compuesta por diferentes capas o dimensiones de consciencia. Nos habla de que el todo es mente, el mente entendido como consciencia. Nos habla de que la realidad son polaridades opuestas, es decir, según el hermetismo, el mundo material es lo mismo que la consciencia, pero a distinta frecuencia y vibración. El mundo material es lo mismo que la consciencia, solo que la consciencia vibra a una velocidad tan elevada que no la podemos percibir. Y también se puede entender, como bien se habla desde el hermetismo, en que la realidad es un todo de capas, de dimensiones, de frecuencias, como también diría Nikola Tesla. ¿Qué más? Desde el chamanismo, por ejemplo, también siempre se habla del gran espíritu, ¿no? El gran espíritu es esa consciencia no local manifestada en cada uno de los seres que habitan el planeta, ¿no? No solo los seres humanos, el chamanismo como el taoísmo habla mucho de la manifestación consciencial en los elementos, en los animales, en las plantas, ¿no? Y el chamanismo pues también lo que nos enseña de nuevo es que a través de estados ampliados de consciencia, que ellos lo hacen de forma ritualística, con plantas maestras y demás, pues podemos subir a ese nivel de coherencia y acceder al todo universal. ¿Qué más? Tendríamos, por ejemplo, la teosofía nos habla de que hay hasta 7 niveles de realidad o 7 niveles de consciencia. Lo que dice la teosofía es que el ser humano viene a ser algo así como un dios en potencia que va despertando capas de realidad o que va siendo consciente a nuevas realidades y que la realidad máxima sería aquella en la que se funde con Dios, en la que se funde con el todo. De nuevo lo mismo, estamos hablando de capas, de dimensiones, de percepción, de consciencia. Desde la antroposofía, la consciencia sería una especie de sustancia evolutiva que se va manifestando a través de los diferentes cuerpos, el cuerpo físico, el etérico, el astral, el yo. Y se habla de que para estar en contacto con esta sustancia primordial es recomendable pues estar en contacto con las artes, con la naturaleza, con la vibración del amor, meditar. Si te das cuenta, todo cosas que nos hacen de nuevo entrar en coherencia o en estados ampliados de consciencia para estar en ese contacto con la consciencia total. Y desde la Cábala, la tradición mística judía, también se nos habla de una consciencia total que es el Ein Sof, de la cual descendería la consciencia no local, que sería el Sefirot. Es decir, habría una transición de esta consciencia total en la realidad física y se manifestaría a través de esta consciencia no local que ellos llaman Sefirot. Y ya por último vamos a ver la cosmovisión general que hay hoy en día sobre qué es la consciencia desde un punto de vista espiritual, pero no vinculado a ningún dogma o religión o creencia en particular. Y es la cosmovisión que nos habla de que todos y cada uno de nosotros somos como fractales de Dios, somos fractales de esta consciencia total. Cada uno de nosotros somos una parte de ese todo que se está experimentando a sí mismo en las diferentes formas, en los diferentes seres vivos que albergan el planeta. De nuevo, esta visión
de que cada uno de nosotros es el todo experimentándose en diferentes formas, coincide con la teoría de la proyección del holograma de Pribram, coincide con los órdenes implicado y explicado de Bohm. Es decir, si veis, todo esto tiene una similitud que es imposible pues no preguntarse si evidentemente están hablando de lo mismo. Ya para cerrar este videoprograma te traigo lo que te prometí, que es una metáfora que te va a permitir entender ya para siempre cuál es la diferencia entre consciencia, mente y cerebro. Imagínate que el cuerpo es una televisión y que los circuitos de esa televisión son el cerebro. El cuerpo, el cerebro en concreto, vendría a ser el soporte físico, la televisión. Por otro lado, en la televisión tenemos canales. Estos canales tienen diferente información. No es lo mismo si pones la primera, que si pones la 2, que si pones la 3. En cada uno de estos canales hay una información diferente, ¿verdad? Con ideologías políticas diversas, con programas de diferente naturaleza, etc. Estos canales, con sus diferentes programaciones, representan a la mente. La mente son los diferentes programas que la televisión sintoniza. ¿Sí? La televisión, recuerda, es el cerebro. Los programas son la mente. Y la consciencia es la señal que envía la antena. Las antenas envían información a través del electromagnetismo para que ese programa que queremos ver o ese canal que queremos ver se presencie en el televisor. Entonces, esa energía que transmite la antena intangible vendría a ser la consciencia. El impulso electromagnético de la antena es la consciencia y sin esa consciencia ninguno de los canales puede ser visto en la televisión. Entonces, la televisión es el cerebro, los diferentes canales y los programas dentro de cada canal es la mente con todas sus creencias, con sus programitas, con sus introyectos, con sus ideas, y luego está la señal de la antena, la consciencia. Sin la señal de la antena no sintonizo canales y sin la señal de la antena la tele no funciona, el cerebro no funciona. Entonces, fíjate qué interesante lo que podemos ver o interiorizar a través de esta metáfora. Lo primero de todo, que es algo que hemos visto durante todo el episodio, es que podemos ver que la consciencia permanece más allá de la materia. Cuando tú apagas la televisión, ¿qué pasa? Tú no estás viendo ningún canal, la televisión está apagada, el cerebro está apagado, pero hay una señal que sigue emitiéndose. Mi vecino, aunque yo haya apagado la tele, puede que él esté viendo todavía. Esa consciencia, esa señal permanece. Entonces, con esta metáfora podemos ver cómo efectivamente la consciencia permanece más allá del cuerpo y de la mente. Otra cosa súper importante e interesante que podemos ver a través de esta metáfora. La mente representa toda aquella información que alberga el total de la consciencia, porque la consciencia, la antena, nos está dando todas las señales, nos está dando toda la información disponible, pero yo sintonizo unos canales u otros. ¿Os fijáis? Entonces, lo mismo pasa con la mente. Dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de cuáles son mis creencias, dependiendo de a qué yo le pongo atención, voy a sintonizar con una información o con otra, que es lo mismo que hacemos cuando yo elijo poner la 1 o elijo poner la sexta. La información va a ser diferente, lo mismo que si elijo ver una comedia que si elijo ver una película de terror. ¿Te das cuenta? Entonces, la mente lo que hace es limitarnos, que es lo mismo que hacen los canales de televisión. Si yo estoy pegada todo el día al mismo canal, a los mismos locutores, a las mismas historias, pues al final mi visión de la realidad se estrecha.
que es lo mismo que pasa con la mente. Si yo estoy en mis creencias, en mis introyectos, en mis programas y no salgo de ahí, me quedo clavado, ¿no? Me quedo clavado en mi percepción y no veo más allá. Y lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, tengo acceso a 10 canales y veo los 10 canales de televisión, pues vale, tengo una realidad perceptiva bastante amplia porque no me quedo clavada en un canal. Pero, ¿y si te dijera que el vecino no solo sintoniza 10 canales, sino que sintoniza 100 canales? Porque ha pagado más, ¿no? Para recibir más señal de canales privados. Pues esta persona, si en vez de ver 10 canales ve 100, tendrá mucha más información que yo, ¿no? O sea, hablando en términos de consciencia, su nivel de consciencia estaría más alto en el sentido de que su percepción es más amplia. Entonces, gracias a esta metáfora, podemos ver cómo la mente puede ser o un limitador para acceder a la consciencia o puede ser todo lo contrario. Puede servir de puente, puede servir de ayuda, porque si yo tengo una mente expansiva, una mente abierta, una mente receptiva, que no se queda clavada en un canal o en un programa o en lo que sea, pues puedo acceder más fácil a otros canales, a otra información. ¿Te das cuenta? Entonces, me gustaría que os quedarais con esta reflexión, con la reflexión sobre todo de que la consciencia permanece cuando la televisión se apaga y de que depende de nosotros, lo que siempre os digo, depende de nosotros en qué medida accedemos a otros niveles de consciencia o a otros niveles de percepción. Y para eso tenemos que hacer mucho trabajo de introspección, mucho o poco, depende de la persona, pero quiero decir, le tenemos que dedicar tiempo a esta introspección, a esta visión interna, a entender cómo funciona el ego, a entender en qué programas o canales me he quedado clavado y no puedo ver más allá. ¿Me explico? Espero que esta metáfora te haya ayudado a entender la diferencia primordial entre estas tres partes y muy importante también, si te das cuenta, paradójicamente, la consciencia no puede materializarse, que es lo que también veíamos, sin el soporte del cuerpo, del cerebro, de la televisión y de la mente. Es decir, que la mente y el cerebro no funcionan sin la consciencia, pero la consciencia les necesita para emerger al plano físico, ¿no? La consciencia siempre es y siempre está, pero necesita los soportes para venir aquí. Entonces, esa también es la paradoja, que necesitamos al vehículo, ¿no? Lo que hablamos en otros episodios, no neguemos al ego, no neguemos los canales de televisión, no intentemos rechazar al ego, porque el ego es el vehículo junto al cuerpo que utiliza la consciencia para expresarse y manifestarse de las 1000 formas y de las 1000 maravillas en esta realidad tangible. También vemos muy bien, gracias a la metáfora, esta capacidad o esta cualidad conectora que tiene la consciencia de unir el mundo intangible y el mundo tangible. Es un puente entre el reino espiritual y el reino material. Esta antena lo que hace es llevar lo intangible a la materialización, a que tú en la televisión puedas ver los canales, puedas ver los programas. Entonces es un puente entre realidades. Y la otra cosa interesante que podemos ver aquí es que esa consciencia, la señal, alberga todas las líneas de vida posibles. Y depende de ti, de los programas que estás sintonizando, de los canales que estás sintonizando, qué tipo de línea de vida o qué línea de vida se manifiesta en tu realidad. Esto verás que guarda relación con lo que hemos estado viendo de la ley de la intención, de cómo funciona la realidad, de cómo yo creo mi realidad, de cómo yo soy responsable de lo que ocurre en mi realidad. Entonces, según los programas, según a qué yo le estoy poniendo atención, según qué elijo ver en la televisión, voy a estar sintonizando con un tipo de línea de vida u otro, y en mi mano está el ampliar, el ponerme a ver más canales, el ponerme a ver más programas. En mi mano está ampliar mi consciencia,
subir en vibración, subir en consciencia y sintonizar con otras líneas de vida. Ahí está nuestro papel creador, que es al que aludo siempre y al que siempre te animo a encarnar, porque eso es lo que somos, eso es lo que eres, un Dios creador. Dicho esto, ahora sí, me despido de ti. Te agradecería que me dejaras en comentarios tus reflexiones, tus preguntas, que juntos construyéramos pues más filosofía acerca de los misterios de la consciencia. Para mí es un placer hacer este tipo de vídeos porque me encanta el tema, así que espero que hayas disfrutado, tanto como yo he disfrutado creándolo. Y te dejo con esta pregunta, con esta reflexión. ¿Y si, querido buscador, esta realidad es el verdadero sueño? ¿Y si este es el sueño y lo que hay en la otra realidad es nuestro hogar, nuestra realidad base, nuestra verdadera realidad de origen? Te dejo con esa pregunta, te deseo que estés muy bien, que la conciencia alumbre siempre tu camino y nos vemos en un próximo programa. Hasta muy pronto, buscador.